Meditación olmeca. Los olmecas fueron un pueblo altamente desarrollado que opinaba que el verdadero significado de la existencia consiste en participar, propiciando el desarrollo y mantenimiento del orden cósmico. Existen evidencias que indican que los olmecas desarrollaron sistemas meditativos cuyas instrucciones se encuentran grabadas en las grandes estatuas de piedra que esculpieron. Posiblemente, ellos fueron los originadores del chamanismo en México, cuyos representantes todavía existen. La meditación olmeca implica un manejo corporal muy interesante, el cual tiene un efecto vitalizador de rejuvenecimiento y de mantenimiento de un estado de salud óptimo. De hecho, se dice que si la meditación olmeca se practica en forma constante durante 5 años, su efecto es el de mantener en forma permanente la juventud. Para practicar la meditación olmeca se utiliza la postura de sentado con la espalda recta. El meditador comienza fijando la atención en su cuerpo, concentrándose primero en su columna vertebral. Visualiza esta última y se imagina una luz o una energía que gira alrededor de la columna en dirección contraria a la de las manecillas de un reloj, es decir, hacia la izquierda. Este giro se realiza a todo lo largo de la columna, desde su base hasta su inserción en el cráneo. El giro se hace alrededor de la columna de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, hasta lograr extenderlo a toda la longitud de la misma. A medida que el giro exterior se continúa, se intenta penetrar en la columna vertebral, haciéndola girar hacia la izquierda, pero en su interior. Si el meditador tiene éxito, pronto notará que toda su columna vertebral manifiesta un giro sostenido hacia la izquierda en toda su extensión y longitud. Cuando lo anterior es logrado, entonces la atención se fija en el cerebro, también haciéndolo girar hacia la izquierda. El giro cerebral se inicia con una estrategia similar a la usada con la columna vertebral. Es decir, primero el meditador visualiza una luz o una energía que rodea el cerebro girando a la izquierda y poco a poco hace penetrar el giro al interior de la masa cerebral hasta que logra que toda ella, en cada una de sus partes, gire a la izquierda. Más adelante, y utilizando un procedimiento similar, se atiende a cada órgano del cuerpo, corazón, pulmones, estómago, intestinos, órganos genitales, etc., y se les hace girar a la izquierda. Por último, el giro se extiende a las piernas, los brazos, el tórax y en general a todo el cuerpo. No existe límite de tiempo para mantener el giro a la izquierda y se recomienda continuarlo a lo largo del día sin interrupciones. Si esto no es posible, entonces 2 periodos de giro de 20 minutos cada uno serán suficientes para empezar a sentir beneficios derivados de esta práctica. Meditación chamánica. Existe una gran cantidad de técnicas de meditación utilizadas por los chamanes mexicanos. Cada linaje de chamanes practica técnicas específicas que tienen su origen en periodos remotos. Los chamanes mexicanos utilizan estas técnicas para purificarse y prepararse en sus labores de curación, en sus trabajos como psicólogos autóctonos. A continuación se explican algunas de estas técnicas de meditación tal y como las usan los chamanes referidos en el texto. Técnicas de meditación de Don Lucio de Morelos. Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él llama el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas, y en este lugar, por ejemplo, debajo de un árbol se acuesta y se relaja, dejando libre su mente sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos ni guiarlos.
en sus palabras, dejando libre su espíritu para que haga y realice sus negocios espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo, que, según don Lucio, se comunican con él en forma directa. Técnicas de meditación de Doña Pachita. Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia, y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo. El procedimiento principal de meditación de Doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto en donde realizaba sus operaciones y curaciones, y una vez ahí cerrar los ojos y respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según Doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a este sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto en el vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado Shabd, en el cual el meditador debe poner atención a un zumbido característico y seguir este zumbido por un lapso de tiempo relativamente largo. Técnicas de meditación de Don Panchito. Don Panchito, uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana, era de origen maya y vivía en un pueblo pequeño del centro de la península yucateca. Don Panchito utilizaba por lo menos 3 técnicas de meditación. La primera de ellas era una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Me refiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca al mecerse en ella, etc. Don Panchito era capaz de mantener su observación durante horas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación que utilizaba Don Panchito era la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escogía alguna zona del firmamento estrellado y fijaba su atención en esta zona en una postura de relajación, dejando que penetrara la información estelar en su interior. Acto seguido, Don Panchito se dormía y en la mañana recolectaba sus sueños y a través del contenido de los mismos podía observar sus propios procesos y era capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar, con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos, los utilizaba Don Panchito cuando algún paciente venía a consultarlo y le pedía específicamente un acto de adivinación de su futuro. La tercera técnica de meditación de Don Panchito consistía en lo que él denominaba hablar directamente con Dios. De esta técnica, lo único que puedo mencionar es que Don Panchito ponía énfasis en que el sujeto del desarrollo debía aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener este diálogo sin intermediarios. Técnicas de meditación de Don Gaudencio. Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepanecas. Él utiliza 2 técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder, y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. Ello consiste en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada,
en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según don Gaudencio, provoca un incremento energético. La segunda técnica, también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla contra el pecho durante el giro lento. Según don Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación activa durante 8 horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento, produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este chamán contemporáneo, discípulo de don Juan Matus de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación, de las que solo me es posible hablar de 2 de ellas. Una técnica muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento se imaginan escenas que involucran a otras personas con las que han interactuado, y durante el giro y al inhalar recogen los elementos de la propia presencia que sienten han dejado esparcidos en las personas con las que interactuaron, y durante la exhalación devuelven a esas mismas personas los elementos energéticos que han tomado de ellos. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruces con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferibles y contratransferibles del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiar de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que se han internalizado. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno. En otras palabras, un estado en el cual no exista diálogo interno, con el objeto de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego utiliza una técnica de meditación muy interesante, que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana, después de despertar, y permanecer en esta posición durante 2 horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. En propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándole en ella totalmente. Según Juan Diego, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnicas de meditación de Doña Josefina. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera del cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes, independientemente de la distancia a la que estos se encuentran, y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón, y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que, según ella, viven allí. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder
trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos, sin necesidad de dormir durante las noches.